Fundamentalmente este seminario tenga esa idea, ¿no? Que es una idea que nos permite entablar un diálogo, continuar, mejor dicho, un diálogo que viene de lejos y con una idea que es la de trabajar la democracia a través de hacer entender que la democracia social es seguramente la parte más o una pata fundamental de la democracia, no únicamente la electoral. Bueno, dicho eso, en esa idea lógicamente aparece siempre lleva pasando últimamente algo que es característica de estos tiempos, de una globalización que es casi sincrónica, donde efectivamente lo que pasa en España pasa en Brasil, pero pasa en otras partes del mundo de forma tal. Y en ese sentido, Brasil, ¿no?, va a empezar ahora un proceso de reforma del que seguramente los diálogos y las experiencias que aparezcan hoy en la mesa, pues lógicamente pueden servir de algo. Yo simplemente, luego presentaré a nuestras invitadas e invitados brasileños, pero sí que quería agradecer tanto al director como del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, como Antonio Bailos, lógicamente, como del Instituto Laboro, a Aymar, a José Aymar, y la colaboración en este acto que sin el cual no hubiera sido posible su realización, ¿no? Y sin más, Luis, respetando o no lo que habíamos hablado, te Estupendo. Muy bien, buenos días a todos. Me toca a mí presentar, afortunadamente, a dos extraordinarios amigos y amigas y también grandísimos profesores. Padre de una generación de laboralistas, maestro también mío, es un honor, y Amparo, catedrática, gran maestra también, y por lo tanto vais a disfrutar durante estos rato que van a estar con vosotros, sin duda, de un estudio profundo y a la vez inteligible, lo cual suele ser difícil en el ámbito del derecho, de una reflexión acerca de los procesos de diálogo social en este país, en España. Antes de cederles la palabra, que sin duda es lo más interesante, dos pequeñas o dos leves reflexiones en relación al ámbito de la reforma laboral en España de diciembre del 21. Me vais a permitir. Desde mi puesto como secretario de Recursos y Estudios y también profesor de Universidad Pública de Navarra. En primer lugar, la reforma de diciembre del 21 supone una ruptura. Supone una ruptura respecto a un modelo de reformas fundamentalmente antiprogresistas, conservadoras, y que supusieron una regresión respecto al modelo original del Estatuto de los Trabajadores del año 80. Si nos remitimos a las dos más importantes de las últimas décadas, de la de 2011 y 2012, supusieron estas dos una apuesta por la solución unilateral, única, sin consenso, sin diálogo social. Frente a ello, la salida de diciembre del 21 nos demuestra que es posible una reforma social diferente, consensuada y que apuesta por el diálogo social. En segundo lugar, nos encontramos con una reforma exitosa incluso de forma realmente sorprendente, en unos aspectos en los cuales ni siquiera se preveía o no preveíamos una afectación, unos efectos tan rotundos como son el tema de la contratación. Estamos viendo unas bajadas, como ya se expondrá, de las tasas de temporalidad realmente importantes. Y eso es fruto del consenso, de una apuesta diferente frente a la reforma del 2012, que supuso un caos, decenas, centenares de miles de despidos. La reforma del 21, que también es hija del consenso, fruto del diálogo social durante la pandemia entre los agentes sociales y el gobierno, supone una perspectiva diferente y ha dado como fruto también un fruto completamente distinto y sin duda mucho mejor. Y por último, quería resaltar el papel fundamental que han tenido los sindicatos, comisiones obreras y UGT y comisiones obreras en el nacimiento, en el origen de esta legislación. Y también en la legislación anterior. Nos ha situado a la cabeza, a mi entender, de Europa, en ámbitos tales como el teletrabajo, la ley Riders, ha establecido elementos como los expedientes de los ERTES, diferentes sobre la base anterior, pero diferentes a lo que estaba establecido, un despido colectivo salvaje, y ha permitido, por lo tanto, una salida diferente a la que veíamos como consecuencia de la reforma del 2012. Bienvenida, por lo tanto, esta reforma del 2012, bienvenido a este acto de conmemoración
reciente de una reforma, a mi juicio, exitosa y que lo va a ser más, y bienvenida en cuanto que nos va a permitir, esperemos, avanzar en reformas que todavía son necesarias, como el del despido colectivo. Os cedo la palabra, Antonio, cuando quieras. Muy bien, hablo yo por aquí, ¿verdad? Espero que sí. Vamos, esperemos. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo realmente estoy entre amigos, ¿no? Y realmente yo creo que está tanto la platea como desde luego la mesa, pues denota esa amistad, ¿no? Esa amistad, ese compañerismo. Muchas gracias, Luis. Luis, le tengo nos conocemos desde hace, bueno, mucho tiempo, no vamos a decir cuánto como tal, ¿no? Y bueno, no quiero sino señalar que realmente digamos, el sesgo más importante, yo creo, de este seminario es no solo el poder hablar de la reforma o de las reformas, del ciclo de reforma que tenemos nosotros, sino también comparar, ¿no? Hacer un esfuerzo comparativo con lo que en un momento dado se va a producir en el ámbito brasileño, ¿no? Y por tanto yo creo que la relación tan provechosa que estamos realizando con el Instituto Laboro, que aquí su presidente y todo un grupo de estupendos, digamos, expertos en abogados, sindicalistas, etcétera, yo creo que va a ser muy útil, ¿no? Como tal. Bueno, yo sencillamente, como tenemos el tiempo un poco medido para conseguir que haya más debate, ¿no? Como tal, ¿no? Más que hablar de comparaciones, más que hablar de comparatismo, vamos a hablar de comparaciones, ¿no? Yo intentaré relacionar tres cosas. Primero, el contenido, muy brevemente, porque es el que todos conocemos, ¿no? El contenido de mi charla es más o menos el siguiente: dos crisis en 10 años, ¿no? 2 crisis en 10 años, 2 reformas laborales en 10 años. Es un poco, entonces, la comparación muy rápida entre los contenidos como tal, ¿no? Pero me interesa dos temas más, ¿no? Uno, hablar un poco de la idea de la crisis económica como la causa o como el elemento que hace crecer una excepción a una normalidad, ¿no? Y entonces crisis como excepción a una normalidad normativa como tal. Y el segundo, la posibilidad que determinados instrumentos culturales, mediáticos, pero sobre todo de acción colectiva, han tenido para la reescritura de alguna de esas líneas, de esas reformas y bueno, lo que eso puede plantear hoy, ¿no? Muy rápidamente, como os decía, primeramente la comparación entre el primer ciclo de reformas, que es el 2010-2012, y el ciclo reformista, que yo creo que no solo es la reforma del 21, la reforma de diciembre del 32, el Real Decreto Ley, sino que también podríamos incluso ampliarlo, ¿no? Es un ciclo que empieza con la crisis del COVID y todavía no acaba, sino que está abierto, como esas películas de los años 70 que tienen un final abierto con la crisis de la guerra ucraniana, etcétera, ¿no? Esto es un poco la idea. Bueno, entonces, realmente sabemos que el primer ciclo de reforma lo que hizo clásicamente fue reducir las garantías del derecho al trabajo sobre la base de un elemento muy claro, ya la creación de empleo. Es decir, se reducía todas las garantías del derecho al trabajo porque gracias a que se reducían esas garantías se permitía una recuperación del empleo como tal, ¿no? Y el segundo tema, yo creo que era la debilitación de la negociación colectiva y de la fuerza vinculante del convenio colectivo para imponer, como ha dicho Luis Pérez Capitán, para imponer esa unilateralidad del empresario en lo que se venía a llamar una flexibilidad unilateral y, digamos, por parte del poder y de la facultad de dirección empresarial, ¿no? Bueno, eso yo creo que además esa reforma se basaba o se fundamentaba sobre un contexto que es un contexto de precarización y de segmentación del trabajo muy fuerte, sobre un contexto que luego además incluso se acelerará con la idea de lo digital, ¿no? Que es la idea de la individualización, es decir, la idea de la descolectivización y por tanto la idea de que en definitiva
el trabajo, el emprendimiento, el trabajo autónomo era un elemento que permitía, como un eje del discurso, superar la crisis como tal, y naturalmente eso llevaba consigo la deslaboralización de toda una serie de relaciones, lo que siempre conocimos, la uberización, la inadaptación del derecho del trabajo ante esa situación, y luego naturalmente la destrucción de empleo, que fundamentalmente actuaba como una medida de disciplinar el interés sindical, ¿no? Es decir, eso me parece que es un caso evidente. Bueno, y esos efectos, pues naturalmente sobre este tema, pues tenía la idea de reducir la afiliación sindical y disolver lógicamente digamos, la fuerza del sindicato, romper la capacidad de representación general que tenemos los sindicatos de clase a través del convenio colectivo, romperla, y luego naturalmente impedir a su vez el otro aspecto, ¿no? Que es la capacidad de interlocución del sindicato como representante del interés general del trabajo con el poder político. Yo creo que esos son las notas más caracterizadoras de la reforma de 2012, que por otra parte posiblemente sea algo con lo que tendremos muy en común con la reforma Temer del 2017 en Brasil, ¿no? Como tal. Bueno, entonces sobre eso yo creo que aparece, fijaros que es la primera crisis, es la crisis financiera y luego la crisis de la deuda soberana, es decir, que de golpe viene todo lo que ya conocimos en aquel momento, que a pesar de que haya la juventud enorme de las personas que están en la sala, espero que lo recuerden porque hace solo 10 años de esto, bueno, viene el problema de otra nueva crisis, ¿no? Que es la crisis del COVID, ¿no? Y entonces esa crisis del COVID, sin embargo, la respuesta es una respuesta muy diferente, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Pensemos primero en las primeras manifestaciones digamos, legislantes, ¿no? Aunque sea una cursilada decirlo, que es fundamentalmente la protección del empleo estable, ¿no? La prohibición del despido, o entender que el despido por causas económicas, técnicas, el despido de top, no tiene causa justificadora, ¿no? O el ajuste temporal de empleo como el ERTE, ¿no? Que es uno de los grandes elementos centrales, la idea del escudo social, y luego, bueno, pues yo creo que una serie de modificaciones legislativas que no son de la reforma, esa José Luis Prado que acaba de llegar, no son de la reforma del laboral, pero que ya también lo ha dicho Luis Pérez Capitán, ¿no? Son muy importantes, modificaciones legislativas que lo que hacen es incorporar a esa línea, a esa orientación, elementos como la ley Rider, o sea, el tema de la laboralidad de los repartidores al servicio de las plataformas digitales, o el trabajo a distancia, ¿no? Y una cosa que también normalmente tenemos que señalar, donde sin embargo no hubo acuerdo social como tal, y es la igualdad retributiva, ¿no? Los dos grandes decretos, ahora que está aquí Carolina, Carolina y la compañera, lógico siempre. Pero en fin, me refiero que ese es otro tema muy importante, porque ese tema de la igualdad retributiva, de la transparencia retributiva, además, bueno, va a tener tiene una relación muy grande con el pilar social europeo. Bueno, lo que quiero decir es que a partir de ahí la reforma lleva consigo un principio de estabilidad en el empleo y contratación temporal, un principio de mantenimiento del empleo y aprovechar lo que es el ajuste temporal como la medida fundamental que debe funcionar ante las crisis, y la vigorización o la recuperación del equilibrio en la negociación colectiva. Yo creo que esos son los dos temas, y luego posteriormente eso ha seguido adelante, ¿no? A través de ampliación de derechos a determinados colectivos, como son las trabajadoras las trabajadoras domésticas, o ampliación de determinadas prestaciones sociales, o el tema de la enfermedad. En fin, hay una línea ahí, ¿no? Bueno, por tanto, hay orientaciones completamente opuestas entre el primer ciclo, en donde la acción sobre lo que se llamaría la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la unilateralidad del empresario, se une a la degradación de las garantías del derecho al trabajo a través del despido, mientras que en este caso está el problema, se mantiene o se pretende actuar la estabilidad, el mantenimiento del empleo, un equilibrio de la unión colectiva y, no lo olvidemos, un intento de compensar la devaluación salarial a través de tanto el salario mínimo como mecanismos de amortiguación social como el ingreso mínimo vital, etc. ¿Cuáles son los lugares comunes de esos dos ciclos? Bueno, yo creo que uno lo sabemos todo, pero es conveniente decirlo: el condicionamiento político de las reformas por la política monetaria y la gobernanza europea, ¿no? Es decir, el pacto de estabilidad
está en el origen de las reformas del 2010-2012, el primer ciclo, pero la suspensión del Pacto de Estabilidad está en el origen del Next Generation. Estos son dos elementos. Y luego, eso indica que hay márgenes en el nivel estatal y nacional. La solución que se optó en uno y en otro sitio no tenía por qué haber sido homogénea, sino que había márgenes para actuar de manera diferente. Incluso en el primer ciclo, como por otra parte se vio claramente entre lo que es el 2010 y lo que es el 2012, entre la reforma de 2010 y lo que es la reforma de 2012. Es decir, que dentro de los marcos de la política social europea existe la posibilidad de que se desarrollen políticas específicas, progresistas, políticas en definitiva de mantenimiento del empleo, en el caso, evidentemente en el caso español como tal, ¿no? Posiblemente hay límites infranqueables, sin duda, pero no lo sabemos, ¿no? Si por el momento no los hemos explorado, ¿no? Y por tanto eso es un tema. Es decir, lo que me parece que, para cerrar este tema, es que mientras que el primer ciclo de reformas intenta llevar a cabo un modelo neoautoritario de relaciones laborales, el segundo se caracteriza sobre todo por un carácter democrático. Es un modelo democrático en donde aparece la centralidad del trabajo como el eje de la construcción de una ciudadanía que necesariamente es una ciudadanía democrática. Bueno, este es el primer elemento que yo querría hacer. El segundo es la reflexión de la crisis como un momento de excepción. Es decir, la crisis económica, tanto la del euro como desde luego la del COVID, crea una situación de excepción frente a lo anterior, que vamos a llamarle normalidad, ¿no? Como tal. Es decir, la crisis o el estado de excepción se presenta como una suspensión que busca restaurar un estado de normalidad, ¿no? Lo que sucede es que esa restauración de un estado de normalidad, la normalidad que pretende reinstaurar es justamente la legislación de excepción. No sé si en este trabalengua se entiende. Es decir, no hay una nueva normalidad a la que se dirige la legislación de excepción, sino que esta es la normalidad normativa. Es decir, la propia legislación de excepción es la normalidad que se implanta. Y esto es interesante porque, sin embargo, en el primer ciclo de reformas se decía que lo normal se identificaba con el conseguir un nivel determinado de ocupación, el 15%. ¿Os acordáis que eso fue lo que hizo que el Real Decreto de Ley 28 de 2018 eliminara el contrato de apoyo a los emprendedores y toda una serie de bonificaciones que ahora el Real Decreto de Ley 1/2023 ha intentado realizar, ¿no? como tal, ¿no? Bien, pero pese a ello, ese intento de restaurar esa normalidad se hace ¿cómo? Con las reformas de abaratamiento del despido, de rehabilitación de la negociación colectiva, etc., ¿no? Es decir, la propia excepcionalidad es la que se constituye en la nueva normalidad, ¿no? Y, por tanto, sin embargo, me interesa resaltar que esa excepcionalidad que se construye como el nuevo modelo se hace en el primer ciclo de reformas con el pleno apoyo de los partidos políticos, con el pleno apoyo de las mayorías parlamentarias. Tanto es así que se reforma la Constitución. Es decir, y se reforma la Constitución mediante es decir, el bipartidismo, el sistema bipartidismo de mayorías parlamentarias es el que consigue dar fundamento y dar legitimidad a esa normativa de excepción. Esto es el punto. En el segundo ciclo de reforma, sin embargo, la excepcionalidad, que es evidente de la crisis, aparece expresamente manifestada, mientras que no aparece en el primero, ¿no? En el primero, recordar que en el primer ciclo de reforma se hablaba de una legislación de excepción porque, entre otras cosas, el Parlamento nunca legisló, sino que legisló solamente el Gobierno. Lo que pasa es que el Parlamento luego convalidaba todo, pero era un Gobierno legislador, exactamente igual. Es decir, habría un estado de excepción ahí real, lo que pasa es que no se declaró. Mientras que en este caso sí, porque se hizo el estado de alarma, al margen de que luego nuestro adorado y admirable Tribunal Constitucional requiriera acudir al estado de excepción, dijera que había que ir, menos mal que no dijo al estado de guerra, porque claro, si no, habríamos estado ya en Ucrania directamente. Bueno, lo que vamos. Hay una excepcionalidad formal, el estado de alarma, y se quería restaurar un estado de normalidad. Sí, también. Recuperar un nivel de empleo, pero cuidado, recuperar un nivel de empleo mediante el fortalecimiento del derecho al trabajo. Y esto es un tema muy importante desde mi punto de vista. Es decir, en el primer ciclo de reformas,
las políticas de empleo del artículo 40 de la Constitución están absolutamente separadas, escindidas del artículo 35, que es el derecho al trabajo. Es más, se entiende que para hacer una política de empleo correcta hay que limitar el derecho al trabajo. Mientras que en este segundo ciclo de reforma se entiende que no puede haber una política de empleo correcta si no es con el fortalecimiento del derecho al trabajo como tal, ¿no? Y lo que sucede, naturalmente en el marco de una orientación democrática, lo que sucede es que el mantenimiento de ese estado de excepción y el desarrollo normativo, como todos sabéis, pierde apoyo parlamentario en un contexto multipartidista. Es decir, no está en el sistema, se ha roto el sistema bipartidista y no hay posibilidad de un apoyo parlamentario seguro como tal. ¿Qué es lo que legitima esa línea desde mi punto de vista, que es de recuperar ese nivel de empleo pero con el fortalecimiento del derecho al trabajo? Única y exclusivamente, lo ha dicho también Luis Pérez Capitán, el diálogo social, es decir, la participación de los sindicatos más representativos y de las asociaciones empresariales en la construcción de esa orientación de la política de empleo y, en definitiva, en la construcción, de una reforma, ¿no? De una reforma del marco institucional como tal. Y esa legitimidad social es mucho más importante que esa reforma sea justamente el acuerdo entre sindicatos y asociaciones empresariales con el gobierno como tal. Y, por lo tanto, es una legitimidad hacia adentro. Es decir, posibilita en presentar que este tipo de reforma es una reforma aceptada socialmente y, por tanto, aceptada políticamente, pero también hacia afuera, es decir, también hacia la Unión Europea. No puede pensarse que haya obstáculos por parte de la Comisión o por parte de los llamados hombres de negro si se ha conseguido una reforma con arreglo a un acuerdo, un diálogo social, como se fue haciendo desde los 6 acuerdos sobre el ERTE hasta la ley Rider, el trabajo a distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto es un tema interesante que además incluso produce una incidencia en las normas europeas, ¿no? Es decir, no se entiende la directiva que está, el proyecto de directiva que está ahora en marcha sin la ley 1221 nuestra, ¿no? Como tal. Es decir, pero esa fuerza, que es esa fuerza del diálogo social, genera una confrontación muy fuerte entre la legitimidad social como forma de producción normativa en la crisis y la legitimación del Parlamento, es decir, de los partidos, entendido esa legitimación como una relación jerárquica. Es decir, hay una jerarquía, según ese discurso hay una jerarquía. La producción de normas y, por lo tanto, la producción de un sistema reformista tiene que realizarse como antes, mediante el apoyo de los partidos y del Parlamento. Y si no, la legitimación social, pese a que nosotros contamos con un artículo 7 de la Constitución que habla claramente de que la participación democrática no es solo la participación electoral, sino que es la participación social, social y económica a través de los sujetos sociales, resulta que aparece como subalterna, ¿no? Y esto yo creo que nosotros tenemos que reflexionar. Y en Brasil yo creo que es muy importante esto, porque hay que pensar que en Brasil no cuenta con el apoyo parlamentario. El nuevo ejecutivo brasileño no cuenta con el apoyo parlamentario. Y por lo tanto, yo creo que esta reflexión nuestra también podría sernos a todos de una cierta utilidad como tal. Acabo. ¿Cuál es la relación entre esos modelos de reforma con la desviación que puede haber entre la orientación pretendida y el desarrollo posterior, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier reforma, cualquier ley, cualquier norma, y más una norma que cambia de una manera tan importante y como cambió, ¿no?, en su momento el primer ciclo reformista y ahora el segundo, las relaciones laborales, es importante lo que llamamos las formas como se organiza digamos, el interés social y el interés colectivo, y fundamentalmente los sindicatos. Vamos a hablar claramente a través de la acción sindical, a través de la acción colectiva del conflicto, pero también a través de la acción jurídica. Es muy importante, ¿no? Es muy importante en el desarrollo, en lo que se llamaría el despliegue, ¿no?, de esa norma como tal. Pero también, naturalmente, y en esto arrimamos el ascua a nuestra sardina, dentro de esa acción social es muy importante también cómo se incide sobre la cultura jurídica, ¿no? Los llamados operadores jurídicos, los abogados, el grupo de despachos, cómo se organiza el interés corporativo de las empresas a través de determinados grandes despachos profesionales que conocemos, ¿no? O cómo en un momento dado los sindicatos organizan a su vez su defensa jurídica como tal.
cómo funcionan los magistrados, cuál es el tipo de cultura de los magistrados y jueces y juezas del trabajo, ¿no? Y desde luego los académicos, ¿no? De cómo reaccionan los académicos. Bueno, yo creo que esto apareció muy claro en el primer ciclo de reforma. Hubo una importante labor de reescritura parcial de algunos elementos de ese primer ciclo de reforma. Y me estoy refiriendo a lo que todos sabéis, los despidos colectivos. El tema de los despidos colectivos, de cómo aparecía en la mente del legislador y del gobierno, fundamentalmente, la idea del despido, la desaparición de la autorización administrativa previa y lo que era el abaratamiento, no solo el abaratamiento, sino la facilitación por parte de los jueces, etcétera. Bueno, apareció toda esa idea de la posibilidad de la nulidad de los despidos colectivos porque vulneran derechos fundamentales, o la idea de la utilización de la buena fe, etcétera, etcétera. Quiere decir del problema de la ultraactividad, en donde hubo una decisión fundamental sobre que naturalmente no satisfizo técnicamente a nadie, pero que por lo menos permitía que no hubiera un vacío de normativa como tal, o el principio de correspondencia entre la unidad de negociación, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido momentos en los que a través de la acción jurídica se han corregido y se han reescrito muchos de los elementos más lesivos, por así decirlo, del tema, ¿no? Naturalmente que también hubo éxitos impresionantes de los reformistas. El más importante, la constitucionalidad. Es decir, la sentencia 119 de 2014 y la sentencia 8 de 2015, que para muchos de nosotros son evidentemente piezas de lo que se llamaría de la infamia de la interpretativa, pero son los que permitieron hablar de que era conforme a la Constitución ese elemento claramente negativo. Bueno, en el segundo ciclo, sin embargo, la trascendencia del cambio, bueno, yo creo que fundamentalmente el hecho del escalonamiento de ese cambio ha permitido, desde mi punto de vista, o ha favorecido una interpretación, una reacción más exegética, interpretativa, que más de valores, no más exegética que valorativa, quiero decir. Es decir, fundamentalmente lo que, digamos, era tal el ritmo de producción y sobre todo en escalonamiento, que los operadores jurídicos lo que querían era interpretar, ¿no? Es decir, bueno, a ver cómo funciona esto, qué se deroga, qué es lo que no, etcétera, etcétera, ¿no? Es posteriormente, cuando ya llega el final, el 21, es decir, en este año, cuando yo creo que aparece algo que a mí me interesaría discutir entre nosotros, y es que la llamada doctrina progresista del derecho del trabajo, pues yo creo que incide en una cierta apatía y en un cierto formalismo, ¿no? Es decir, apatía en el sentido de que como si estuviera cansada y ya no interviene, ¿no? sobre este tema, y desde luego si interviene en muchas ocasiones es para decir, bueno, pero es que a lo mejor no está bien hecho, no está bien construido, debería haberse reformado el estatuto, esto era un poco lo que a mí me parece como tal. Eso se une a que uno de los elementos básicos fundamentales, que es el desarrollo a través de la negociación colectiva, ha sido entorpecido, como bien sabemos todos, por la inexistencia de un acuerdo central sobre la base salarial, ¿no? Y a su vez yo creo que la negociación colectiva se ha centrado sobre todo en la problemática salarial, más que en desarrollar algunos de los aspectos que tenía que contar. Y luego yo creo que en el propio plano digamos, sindical, ¿no? Hay un cierto, vamos a llamarle de una manera, encasquillamiento, ¿no? de la capacidad de actuación de los sindicatos a través de la acción jurídica, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, es decir, desde mi punto de vista, las estadísticas de conflictos colectivos en la Audiencia Nacional, ¿no? Que están hoy por hoy hegemonizados por sindicatos minoritarios y no por los sindicatos mayoritarios, ¿no? Y esto a mí me parece que también es interesante. Bueno, en el otro lado hay una recomposición doctrinal e ideológica que ha llegado tarde, ¿eh? No ha sido tan evidente, ha llegado más tarde, está empezando. Pero yo creo que hay una recomposición ideológica para reescribir la reforma laboral progresista, ¿no? Y por tanto anclarla, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo voy a poner dos ejemplos solo, uno, vamos, tampoco hay que poner, con uno. Es el tema de los despidos por COVID, no son nulos, son improcedentes, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una sentencia cuyo ponente ha sido Antonio Vicente Sempere Navarro, que ha sido un colega nuestro que conocemos muy bien, pero cuidado, que ha obtenido unanimidad en esa sala, ¿eh? Y esto me parece que es muy importante resaltarlo. Es decir, hay un elemento de hegemonía. Hoy yo creo que el eje central de la interpretación del Supremo para torpedear una parte de la reforma va a ser el 42.6, como nosotros conocemos por razones evidentes. Pero es que además de eso hay una reorganización de las publicaciones especializadas. Es decir, cada vez hay más publicaciones especializadas
digamos, del derecho del trabajo con una cierta cobertura académica, que se orientan en un nivel de revisionismo, ¿no? Del revisionismo. No voy a señalar más que una que acaba de nacer, y es una que ha hecho una editorial muy importante que se llama Tirán lo Blanc. Y esa muy importante evento, el director de esa revista, que no en vano se llama Trabajo y Empresa, no Trabajo y Derecho, sino Trabajo y Empresa, pues naturalmente es el expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, y todo el equipo que lleva es el equipo de... iba a decir Mónica Báñez, pero es Fátima Báñez, con lo cual, claro, no, en fin, bien. ¿Y cuál es el número? ¿Cuál es el objetivo de ese número? Objetivo del número: contratas y subcontratas, ¿no? Es decir, que esto es un tema interesante. Bueno, yo creo que esta fluctuación es exportable también al análisis comparado, ¿no? Porque revela, ¿no?, la importancia de apropiarse o de capturar ese espacio cultural en el que se despliega la reforma legal, ¿no? Y, por tanto, lo ineludible de acompañar, aparte de la ley, aparte de la formación extralegislativa, fundamentalmente a través de la noción colectiva y el conflicto, también la manera de explicarlo, la manera de representarlo, ¿no? Es decir, los juristas somos los dueños de la representación, ¿no? Nosotros sabemos que la realidad no es tal, sino cómo se representa. Y, por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental. Este seminario, yo creo que quiere incidir y actuar sobre ese mismo tema. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. ¿De qué puedo hablar yo después de escucharte? Bueno, un placer estar con todas vosotras, con todos vosotros. Bueno, qué alegría verte, Luis, después de... Antonio habla de años, pues yo también podría hablar de hace muchísimos años, ¿no? Que nos vimos por última vez, por lo menos 15, por ahí. Bueno, pues un placer compartir mesa de intervención con los colegas y las colegas brasileños y sobre todo con Antonio Bailos y con Paco Trillo, que bueno, pues te agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar en esta mesa. Bueno, tenemos que hablar de experiencias comparadas, de las reformas laborales en España y Brasil, procesos y perspectivas, ¿no? Y quizás yo empiezo por la parte final de este título, porque yo, cuando me planteó Paco que hablara en esta mesa, me dijo, bueno, pues puedes hablar de las reformas centrándote en la negociación colectiva, pero yo también me preguntaba, ¿y en qué momento nos encontramos en la actualidad? Yo creo que Antonio ha dado una visión muy clara de dónde estamos y dónde estamos los juristas, fundamentalmente, y cómo se está interpretando la reforma laboral. Pero yo creo que sí que podemos hablar, y creo que Antonio también lo ha apuntado, de que estamos ante un nuevo proceso en el que queremos se está consolidando la democracia social, en el que estamos avanzando en derechos sociales y laborales, y también estamos avanzando en los instrumentos de participación e interlocución social. Y creo que este proceso pues inicia su andadura en el año 2020 con la derogación del artículo 52D de ese despido objetivo por absentismo, que permitía que una persona trabajadora fuera privada de su trabajo por razón de su enfermedad, ¿no? Y a partir de este momento, que se inicia en julio de 2020, si no recuerdo mal, pues se empiezan a emprender prácticamente sin solución de continuidad un conjunto de reformas laborales urgidas en buena medida por la emergencia, por la crisis de la COVID-19, pero aunque estas reformas laborales vienen motivadas, y lo ha dicho Antonio, por esta crisis que nos viene de repente, sin embargo, muchas de estas medidas que se han venido adoptando a lo largo del tiempo nacen con vocación de permanencia. Estoy pensando en el escudo social, en el ingreso mínimo vital, en la ley de trabajo a distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que podemos hablar de reformas, unas coyunturales y otras estructurales, que permanecen al día de hoy. Y dentro de estas reformas, a mí me interesa, y me voy a referir muy brevemente a esta cuestión, me interesa hacer referencia, porque además lo ha apuntado también Antonio Bailos, a cómo
el legislador reformista de la crisis financiera de 2008 concebía la flexibilidad interna y cómo se orienta, con el nuevo gobierno, bueno, nuevo, después de 3 años, cómo se orienta la flexibilidad interna. Porque la reforma laboral de 2012 ve la flexibilidad interna y sitúa como protagonista en muchas ocasiones a la negociación colectiva como un instrumento de devaluación de las condiciones de trabajo, aun cuando la Ley 3/2012, en uno de sus capítulos, y creo que es el segundo, dice medidas de flexibilidad interna como alternativa al despido. Esto es una falsedad, porque con la reforma laboral de 2012 asistimos a una importantísima devaluación de condiciones de trabajo que se utiliza de manera indistinta con la extinción masiva de contratos de trabajo que hemos visto todas las personas que estamos hoy aquí. Sin embargo, yo creo que con la reforma laboral de 2021, pero con todas las medidas adoptadas durante la crisis de la COVID-19, ERTES, que es importantísimo en este sentido, el papel que ha desempeñado y que sigue desempeñando el diálogo social, la flexibilidad interna adquiere una dimensión muy diferente. No se ve como un instrumento de devaluación de condiciones de trabajo. La exposición, el preámbulo de la reforma de 2021 habla de flexibilidad interna y la vincula al mantenimiento del empleo, a los ERTES, y dice expresamente que la negociación colectiva no es instrumento de flexibilidad interna entendido como devaluación de condiciones de trabajo. Y este cambio de orientación a mí me parece enormemente importante, ¿no? Yo creo que es una nueva configuración de nuestras relaciones de trabajo. Se emprenden muchas reformas laborales, pero creo que este proceso es un proceso muy dinámico que sigue vigente en la actualidad, porque tenemos una futura ley de empleo, ha hecho referencia Antonio al decreto ley 1/23 de incentivos a la contratación, tenemos un anteproyecto de la ley de transparencia en condiciones de trabajo, de transposición de la directiva. Es decir, creo que estamos en un proceso muy dinámico para avanzar en derechos sociales y laborales. Me dijo Paco, habla de negociación colectiva. Voy a hablar de negociación colectiva, pero no voy a hacer referencia de una forma exhaustiva a cada uno de los aspectos que han sido objeto de reforma por el decreto ley 32/21, porque los conocéis perfectamente. Además, Antonio Bailos ha hecho alguna referencia a esta cuestión. Hay 4 puntos de reforma en materia de negociación colectiva por el decreto ley 32/2021. Ese rescate de la preferencia aplicativa del convenio colectivo de las cuantías salariales, elemento fundamental. Tema ultraactividad, la recuperación de la ultraactividad indefinida. Todo esto ha orientado nuevas prácticas negociales a las que luego haré una breve referencia. El tema de la contrata y la subcontrata, la determinación del convenio colectivo aplicable a las empresas contratistas y subcontratistas, con todos los problemas interpretativos que vendrán de la doctrina judicial, como ha dicho Antonio, ¿no? Y yo creo que hay un elemento también muy importante del que se habla, pero no se habla tanto, y es el reforzamiento que se hace en la reforma laboral de 2021 de la negociación colectiva sectorial a través de una serie de reenvíos que se incorporan en materia de contratación laboral. Reenvíos muy pocas veces a la negociación colectiva con carácter general, al convenio colectivo, sino reenvíos a la negociación colectiva sectorial. Unas veces al convenio colectivo sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, al convenio sectorial de ámbito inferior, otras veces al convenio colectivo sectorial de manera más genérica. ¿Cuál es el fin, desde mi punto de vista, de esta reforma que se hace por obra del decreto ley 32/2021 en materia de negociación colectiva? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Y aquí tenemos a los interlocutores sociales que han participado en la firma del acuerdo, ¿no?, que da paso a esta reforma. Hay que leer el preámbulo de esta norma de urgencia, y yo creo que si reflexionamos sobre cada uno de los elementos que han sido objeto de modificación, podemos llegar a la conclusión, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no?, que el objetivo de la reforma de 2021 en materia de negociación colectiva no tiene que ver con ampliar la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque de esto ya hemos hablado en algún seminario. La tasa de cobertura de la negociación colectiva se mantiene a un nivel bastante
plausible, ¿no? Porque estamos en torno al 80%, pero esa tasa de cobertura de la negociación colectiva ya existía, en tiempos previos. Por lo tanto, yo creo que tenemos una buena tasa de cobertura con carácter general en el ámbito de la negociación colectiva. La mayoría de las personas trabajadoras en España regulan sus condiciones a través de convenio colectivo. Creo que la finalidad de la reforma no consiste o no está en aumentar el número de convenios colectivos sectoriales en relación con el número de convenios colectivos de empresa. Convenios colectivos de empresa han existido siempre y tenemos que pensar en convenios colectivos de grandes empresas que son buenos convenios colectivos porque hay participación sindical. Yo creo que el problema lo teníamos con la pequeña empresa, ¿no?, que empezó a negociar convenios colectivos a raíz de la reforma laboral de 2012 y muchas de estas empresas eran empresas multiservicios, ¿no?, donde hemos asistido a una clarísima devaluación de condiciones de trabajo. Por lo tanto, yo creo que el gran objetivo de la reforma laboral de 2021 no tiene que ver tanto con aspectos cuantitativos como cualitativos. Se trata de mejorar la calidad de la negociación colectiva. Es decir, se trata también de mejorar los contenidos de la negociación colectiva. Y con este fin, lo que se hace es reforzar la negociación colectiva sectorial. Porque creo que la negociación colectiva sectorial, aparte de ser un factor de igualdad que evita conflictividad, es la que garantiza la uniformidad, eso no hay ninguna duda, de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras que prestan servicios en un sector, pero además a mí me parece que es un instrumento fundamental para evitar la competencia a la baja entre las empresas del sector. Competencia a la baja a través de la devaluación de condiciones de trabajo, a través de recortes en las condiciones de las personas trabajadoras. Y creo que este es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando analizamos los contenidos de la reforma laboral de 2021. Y claro, para reforzar la negociación colectiva sectorial, para garantizar que tenemos una negociación colectiva de calidad, tenemos que reequilibrar la posición de las partes en las mesas de negociación. Porque si no, ese desequilibrio repercute negativamente en las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Y ese reequilibrio se consigue a través de la extracción del artículo 84.2 de las cuantías salariales de la preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa. Yo no tengo ninguna duda, porque creo que esa preferencia que tenía el convenio colectivo de empresa en materia salarial condicionaba la negociación colectiva sectorial. Hizo que aumentaran los convenios colectivos de empresa que devaluaban salarialmente condiciones de trabajo, sin ninguna duda, sobre todo en el caso de las empresas multiservicios, con esa doctrina judicial que es verdad que en cierto modo amortiguó esta tendencia, ¿no?, del principio de correspondencia al que ha hecho referencia Antonio, pero yo creo que esa preferencia del convenio colectivo de empresa en materia salarial, porque en otras materias requieren ese tipo de adaptación, en materia de jornada, etcétera, etcétera, pero yo creo que el elemento central es la materia salarial. No tengo ninguna duda de que condicionaba la negociación colectiva sectorial ante la amenaza de tener un convenio colectivo de empresa que devaluara condiciones de trabajo. Y eso rompe el equilibrio contractual de las partes negociadoras, no tengo ninguna duda, pero ese equilibrio contractual de las partes negociadoras en los procesos de negociación quedaba roto también con la ultraactividad del convenio colectivo, con la regulación que se había introducido por la reforma laboral de 2012. No ya por los resultados de la pérdida de ultraactividad del convenio colectivo, que como ha dicho Antonio, ¿no?, ahí se arbitró una doctrina judicial de la contractualización y luego cuando teníamos un convenio de ámbito superior, bueno, una doctrina judicial que desde mi punto de vista era un auténtico desatino, ¿no?, como ha venido interpretando esta cuestión, sino nuevamente aquí las partes negociadoras, el poder contractual del sindicato quedaba debilitado ante la amenaza de la pérdida de ultraactividad. Y esto podía obligar a los negociadores, a la representación sindical, a una carrera contrarreloj, es decir, a negociar ante esa amenaza de pérdida de ultraactividad y sus posibles consecuencias, a negociar sin la tranquilidad, no sé, y ahí me diréis los propios negociadores, que en muchas ocasiones requiere la propia negociación colectiva. Por lo tanto, esto ha propiciado, desde mi punto de vista, pues una devaluación de condiciones de trabajo, condicionamientos a la negociación colectiva sectorial, que desde mi punto de vista
antes ya de la reforma de 2021, sobre todo en materia de ultraactividad, ya se estaba corrigiendo, ¿no? Porque yo creo que los negociadores estaban viendo los grandes riesgos de que el convenio colectivo perdiera ultraactividad y empezaban a aparecer, a diferencia de lo que ocurría en tiempos anteriores, cláusulas ya de ultraactividad indefinida en el propio convenio colectivo, ¿no? Por todos los problemas que estaba generando esta situación y por las interpretaciones que venía dando la doctrina judicial. Bueno, yo creo que ya voy a ir terminando porque, a ver, no voy a entrar, como he dicho, en cada uno de los aspectos objeto de reforma en materia de negociación colectiva. Sí me he ocupado, y bueno, aquí hay negociadores, de echar un vistazo a cómo la negociación colectiva ha respondido tras la reforma laboral de 2021 a los cambios habidos en materia de negociación colectiva. Y yo sí percibo cambios. Hay que ir avanzando, no tengo ninguna duda, pero sí que nos estamos encontrando, además de que los convenios colectivos, ¿no?, persisten en esa ultraactividad indefinida, ¿no?, hasta que entre en vigor un nuevo convenio. Cuando empezamos a analizar las cláusulas sobre estructura de la negociación colectiva, he visto, ¿no?, a lo mejor mi percepción no es del todo exacta, sí que he visto que hay una cierta tendencia a que la negociación colectiva sectorial se lleve a cabo por la vía del artículo 83.2, es decir, como acuerdos marco o convenios colectivos que organizan la negociación colectiva, y ya sí que empezamos a ver importantes tendencias donde los aspectos salariales, las cuantías salariales vuelven a la negociación colectiva sectorial. Y yo creo que este es un elemento muy importante, que el convenio colectivo asuma la función de instrumento de ordenación, de estructuración de la negociación colectiva. ¿Cuáles son los grandes escollos desde mi punto de vista en este marco? Yo creo que nos olvidamos, y lo ha dicho Antonio, de hacer una interpretación finalista de la reforma laboral. ¿Cuáles son los fines pretendidos por los interlocutores sociales a la hora de reformar? Y creo que se olvida, ¿no? Y Antonio ha hecho referencia al tema del despido, ¿no? Del despido declarado improcedente y no declarado nulo. Por lo tanto, yo creo que cuando leemos la reforma laboral de 2021 tenemos que hacer una interpretación finalista. ¿Qué es lo que pretende, en este caso, los interlocutores sociales? ¿Qué es lo que pretenden cuando modifican el 42.6? Pretenden garantizar la igualdad de condiciones de trabajo, y yo creo que este es un elemento que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo una interpretación del precepto, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos el escollo de la doctrina judicial de cómo va a interpretar no ya el tema del convenio colectivo aplicable en el caso de contratas y subcontratas, sino que a mí también me preocupan otras cuestiones, ¿no? El tema de la ultraactividad vinculada a la concurrencia de convenios colectivos. Tenemos aquí algunas sentencias que son enormemente preocupantes desde mi punto de vista, y yo creo que aquí el Tribunal Supremo tiene que dar un cambio de orientación a esta interpretación que se está llevando a cabo. Termino. Dos palabras de cara ya al futuro, de cara al futuro en el campo de la negociación colectiva. Yo creo que se ha hecho un gran avance por obra de la reforma laboral de 2021. Creo que se está produciendo, como acabo de decir, un cambio de orientación en la propia negociación colectiva. Creo, no sé si me voy a arriesgar demasiado con lo que voy a decir, creo que a la hora de negociar, aparte de negociar al amparo del artículo 83.2 y a la hora de intentar sujetar a las empresas contratistas y subcontratistas a través de cláusulas en la definición de los ámbitos funcionales, creo que en esa definición de ámbitos funcionales la negociación colectiva tiene que incorporar, más que una identificación subjetiva de las empresas incluidas dentro del ámbito de aplicación, tienen que incorporar actividad, porque este es el riesgo que corre la interpretación que pueda hacer el Tribunal Supremo del artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo aplicable a las empresas contratistas y subcontratistas. He dicho al principio de mi intervención que creo que estamos en un proceso dinámico, en un proceso de reformas que seguirán avanzando, y creo que en el campo de la negociación colectiva habrá que hablar en algún momento, y esto lo hemos presentado en un documento, ¿no?, en el Grupo Sectorial Trabajo Decente,
hay que avanzar en el sentido de, por ejemplo, tema de modificación sustancial de condiciones de trabajo, comisiones ad hoc, descuelgue de convenios colectivos. Yo creo que son unas materias que habrá que poner encima de la mesa de cara al futuro, a la vista de cómo la doctrina judicial interprete la determinación del convenio colectivo aplicable, pues a lo mejor tendremos que establecer algún tipo de mecanismo que garantice la igualdad de condiciones de trabajo de las personas externalizadas en relación con las personas que prestan servicios en la empresa principal. Y yo creo, y no sé si coincidiréis conmigo, pero yo creo que hay que darle una vuelta al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, al tema de la concurrencia. Es un artículo que ha ido aumentando a lo largo del tiempo y creo que es un artículo que admite muchas interpretaciones, y creo que hay que vincular la concurrencia con la ultraactividad, decir que la regla de no afectación se mantiene durante la vigencia ultraactiva del convenio colectivo. Creo que con la nueva regulación que tenemos de las contratas y subcontratas, para que podamos hablar de concurrencia de convenios, no es necesario que exista una identidad funcional, si existe identidad de la actividad, y creo que de esta manera garantizaremos también la igualdad de las condiciones de trabajo, personas externalizadas, personas de la empresa principal. Muchísimas gracias, no sé si me he extendido demasiado, pues un placer. ¿El micrófono? ¿Me muevo de sitio? Un micrófono. Puede ser. Ponte aquí. No, pongo aquí. Ponte aquí, ponte aquí, Sayonara. Sayonara me ha pedido que yo empiece hablando. Y ¿Necesitas ponerte aquí o no? No, está muy bien aquí. Sin problema. Bien, continuamos entonces esta primera mesa haciendo una reflexión de conjunto que me parece muy interesante y que tenía en su origen, ¿no? El sentido de este seminario tenía eso. Es muy curioso cómo efectivamente la representación política, sindical y académica del trabajo ha cambiado en tan poco tiempo tanto. Y ese cambio de representación político, sindical, académica del trabajo está permitiendo salir del bucle neoliberal que normalmente ha hegemonizado al trabajo y a las relaciones laborales. Pero ese acto de salir del bucle neoliberal también tiene que ser una toma de conciencia. O sea, quiero decir, digo, entre nosotros, ¿no? Y entre nosotras, porque a veces, en determinadas ocasiones, valoramos muy poco esa idea en relación con un pasado muy extenso, ¿no? Y que de pronto, cuando está sucediendo ese cambio, es un cambio en el que nos mostramos, como bien indicaba Antonio, de una forma especialmente aguda, la idea de que somos especialmente críticos cuando precisamente estamos asistiendo a un cambio de época en la regulación de las relaciones laborales. Bueno, en esa idea, que es una idea esperanzadora, no solamente para España, sino también para Brasil, en esa idea profundizamos ahora desde el ámbito brasileño, y para ello contamos con dos, bueno, en primer lugar con una amiga y con un amigo fundamental, ¿no? Pero con dos expertos en la materia, como son Sayonara Grillo. Ella es desembargadora, ella es profesora, ella está haciendo una estancia, profesora de Derecho del Trabajo, está haciendo una estancia con nosotros, afortunadamente, en el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, y lógicamente es una gran, no solamente experta, sino también, diría yo, que ha practicado mucho lo que es la acción social, la acción sindical desde diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, ella va a hablar en segundo lugar, y ahora ya sí me quedo presentando a la persona que va a tomar la palabra, que es Mauro Meneses, que, insisto en ello, es un amigo, como decir, entrañable, ¿no? Porque, y lo voy a decir así, gracias a Mauro este seminario está teniendo lugar, ¿no? Mauro, en un día, esto lo voy a contar, me dijo: Paco, te tengo que contar una cosa. Y él cogió un tren, esas cosas que nosotros no haríamos, españoles, cogió un tren desde Sevilla, vino, me contó la idea y se volvió a ir sin ni siquiera comer juntos, lo cual es increíble y demuestra la persona, la actividad y el compromiso de Mauro con este tipo de iniciativa. A partir de ahí, claro, a mí solamente me quedó decir: sí, claro, Mauro, lo hacemos, ¿no? Porque era imposible decir que no. Bueno, Mauro es un abogado laboralista
muy reconocido y muy querido en Brasil por las personas que trabajan, por las personas trabajadoras, y estoy convencido de que en su integración académica, tanto en la UPO como en Castilla-La Mancha, va a ser una persona que siempre va a ser de referencia, no solamente en Brasil, también en España. Entonces, yo ahora ya sin más sí que os cedo la palabra, Mauro, y agradeciendo lógicamente todo ese esfuerzo y ese empeño y esa alegría que has demostrado para que lleguemos a estar hoy aquí sentados. Gracias. Gracias a ti, Paco. Ojalá sea, de hecho, un cambio de época que esté cercano a nosotros, tanto en España como en Brasil. Mis saludos a Luis Pérez, mis saludos a Paco Trillo, a mi querido director de tesis y profesor Antonio Bailos y a Amparo Merino y además a mi amiga de mucho tiempo, Sayonara Grillo, que ha sido líder estudiantil al mi lado en la universidad. Entonces, desde entonces tenemos nosotros una amistad y además seguimos con caminos que se entrecruzan siempre en defensa de los mismos ideales que teníamos como jóvenes, ¿no? Bueno, traigo aquí una reflexión sobre estas experiencias comparadas entre Brasil y España y expreso mi gratitud por el hecho de que estamos todos aquí presentes, no solo los de la mesa, sino también los profesores y profesoras, los profesionales del derecho y sindicalistas que han acudido a Ciudad Real pese al frío y están aquí añorando una discusión que acerque las experiencias de los dos países. Entonces, mis saludos a todos. La idea de este seminario nació acá en Ciudad Real, como ha dicho Paco hace pocos minutos, durante una agradable charla que tuvimos, Paco Trillo y yo, en la cafetería de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM. Estábamos a aquellas alturas en el mes de junio del año pasado y añorábamos juntos por un cambio que se produjese en Brasil, que no teníamos todavía. No sabíamos lo que iba a pasar con las elecciones brasileñas, ¿no? Creando condiciones, a lo mejor, a la ejecución de una agenda de rescate de la protección social y de las relaciones sociales y colectivas en términos democráticos. Para ello, hacía falta que el gobierno fascista y ultraliberal, las dos cosas, fuera derrotado en las elecciones de octubre y que se estableciese un diálogo entre los actores del proceso que se estimaba desplegar adelante. Ahora bien, aún antes de la realización de los comicios en nuestro país, mientras me quedaba yo todavía en España, al lado de Monia, siguiendo nuestros estudios, haciendo mis investigaciones dirigidas por el querido profesor Bailos, hubo un decisivo encuentro en São Paulo, en que se han reunido de un lado el asesor nacional de la CUT, el abogado José Marlo Guercio, que aquí está, también ha participado de esa conspiración, ¿no? Te implico con la conspiración, acompañado del consultor técnico de las centrales sindicales brasileñas, Clemente Gans, que también aquí se encuentra, acompañado y ambos hoy aquí presentes. Y de otro lado, la comitiva oficial del gobierno de España, formada, de entre otros, por la vicepresidenta del gobierno, y ministra del Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y por el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez.
Ali, estos personajes se han puesto de acuerdo a la perspectiva de profundizar una forma de cooperación que permitiera aprovechar la situación brasileña al éxito de los esfuerzos desencadenados en España en favor de una contrarreforma laboral que resultó en la aprobación del Real Decreto 32/2021 de que han hablado Bailos y Amparo. Podemos describir el escenario normativo anterior a la contrarreforma laboral que se ha desarrollado tras la investidura de la actual coalición de gobierno como el escenario anterior, por lo tanto, como ampliamente permisivo a la temporalidad de los contratos de trabajo, disuasivo del poder sindical obrero en la negociación colectiva y tendiente a la desregulación del trabajo en las plataformas digitales, así como el trabajo a la distancia, ¿no? Ese era el escenario por aquí. La trayectoria de las reformas laborales de España remonta a cambios legislativos en el seno del Estatuto de los Trabajadores de 1980, siempre bajo el supuesto intento, el intento sería de intervenir en el mercado de trabajo para impulsar la creación de empleos y disminuir la elevada tasa de paro. El sistema democrático de relaciones laborales, inspirado en la Constitución de 78 y traducido en el Estatuto, fijaba un marco legal estable para los empleados por cuenta ajena. Ese sistema vino a sufrir flexibilizaciones sucesivas en los años de 84, 94, 96, 2001, 2006, 2010 y al final 2012. Fueron objeto de regulaciones específicas tanto los contratos temporales como los eventuales, los de servicios y de obras. Desde 86, con la integración de España a la Unión Europea, dichas reformas han llevado en cuenta directrices de la Unión Europea, que pretendían utilizar herramientas legales para obtener resultados económicos. Ese es siempre el mismo discurso que también ha sido hecho en Brasil, que la legislación laboral tiene que ser utilizada como una herramienta para obtención de resultados económicos. Muy bien, lo que no se ha demostrado eficaz. Y Luis Pérez ha dicho aquí, es algo muy interesante, que la ruptura que esa contrarreforma de 2021 ha producido ha demostrado, incluso por su éxito de la reforma, que no es una afirmación segura que la reducción de garantías laborales conlleve una mejora de índices de empleo. En este caso, todo está pasando al contrario en España, ¿no? Muy bien. Además de las reformas laborales aprobadas hasta 2021 aquí en España, han concretado una indeseable dicotomía entre el mercado laboral, ampliando el contingente de trabajadores temporales muy desprotegidos y vulnerables a despidos en comparación con los que tenían contratos indefinidos. La cumbre de esa secuencia de reformas, lo digo muy brevemente, ocurrió en 2012, con un cambio agresivo en términos de abaratamiento de costes en favor de los empresarios, de facilitación de modificación de las condiciones laborales por la conveniencia de la gestión empresarial y de reducción de la efectividad de los convenios colectivos, dando prioridad a los acuerdos de empresa. Y todo eso pasó, como siempre señala Bailos, de una forma muy poco democrática. Incluso las propuestas han salido de despachos de abogados que han trabajado siempre para los empresarios. Entonces, es algo que
Es claro que no es nada democrático ni equilibrado tampoco. Agora digo yo, passou igual em Brasil. Traz uma série de fracturas impuestas ao regime de contratação originado de nossa consolidação das leis de trabalho, la CLT, e reforçado por la Constituição de 88. Teníamos nosotros regime de contratação muito estável, com bases em la CLT, que é de 43, é muito anciana, e de la Constituição de 88, que ha absorbido incluso normas que hasta entonces eran legales y se convirtieron en normas de rango constitucional, lo que es muy interesante y llamativo, porque convierte las garantías en garantías aún más digamos defensables, ¿no? Muy bien. La estrutura de protección laboral y de sustento a la actividad sindical en Brasil, aunque la actividad sindical padeciese de sesgos típicos de un modelo autoritario y poco democrático heredado de la dictadura de Getúlio Vargas en los años 30 y 40, en la que fue aprobada la CLT, constituyó la base de absorción de mano de obra en el proceso de industrialización brasileña a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, a partir de los años 60, bajo la dictadura militar, el modelo laboral de la CLT empezó a sufrir cambios significativos, inicialmente con la aprobación de la ley del llamado FGTS en 66, que ha convertido el sistema de estabilidad en el empleo en un sistema de indemnizaciones compensatorias por el despido. Y más adelante, la ley 6019 de 1974, que trajo la novedad de los contratos temporales, que hasta entonces no existían en Brasil, y de la externalización de los servicios. Más adelante, en los años 90, han surgido otras innovaciones. A pretexto de modernizar el derecho del trabajo, tales novedades fueron mecanismos como banco de horas, contrato a tiempo parcial y también unas modificaciones que empezaron a permitir que las negociaciones colectivas pudieran hacer cambios para peor. Y allí se arrancó una gran discusión que llegó al Supremo Tribunal Federal, donde Eymar y yo hemos defendido la conservación de las garantías, sino que para cambios para mejor. Pero la respuesta de nuestro Tribunal Constitucional no fue muy a contento. Muy bien. A lo largo de los gobiernos de izquierda, que empiezan en 2003, de los presidentes Lula y Dilma, entre 2013 y 2016, se ha logrado contener con relativo éxito la marcha de las reformas de precariedad, aunque no se haya obtenido los esperados avances en la democratización de las relaciones colectivas y sindicales. Las actividades del Foro Nacional de Trabajo, de lo que participamos nosotros, muchos que están aquí presentes, han reunido atores sociales entre 2003 y 2005, construyeron con base en el diálogo social unos proyectos de reforma sindical que tras el examen legislativo se han reducido prácticamente a una ley de reconocimiento de las centrales sindicales y a una tímida reforma constitucional que intentaba fomentar el común acuerdo en las negociaciones salariales. De otro lado, la jurisprudencia de los tribunales del trabajo y del Supremo Tribunal Federal
que es nuestro Tribunal Constitucional, muy influenciada por la lex mercatoria y por el predominio de los principios de mercado, y en contra muchas veces al texto literal de la Constitución, es muy importante que se diga, se han encargado de seguir con decisiones expansivas de la externalización laboral y de pérdida de efectividad de garantías sindicales y protectoras en diversos ámbitos. Pero el marco principal de las reformas laborales brasileñas se hizo sentir tras el golpe que destituyó la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Ya en 2017, el gobierno de su ilegítimo sucesor, Michel Temer, se apresuró en aprobar las leyes 13429 y 13467, cuyos contenidos han decretado un verdadero absolutismo de mercado sobre las relaciones laborales en nuestro país. Con una desbocada externalización de servicios siendo admitida, con la desorganización del sistema laboral en los niveles de derecho individual, colectivo y también procesal. De manera incluso técnicamente contraditória, la reforma de 2017 se dedicó a favorecer brutalmente las formas alternativas de contratos, como los contratos fijos discontínuos, externalizados o terceirizados, a tiempo parcial, etc., creando condiciones, un largo etcétera, que se diga, creando condiciones de tolerancia injustificable, com manobras fraudulentas de los empresários que submeteram trabalhadores a situações de privação de direito inadmissíveis. En el ámbito sindical, se han impulsado las negociaciones impeios a normas de protección, resultando en un empeoramento progresivo de la calidad de las negociaciones colectivas. Con esto, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Amparo hace poco. La cuestión siempre es la calidad, no tanto la cobertura de la negociación. En Brasil ha empeorado muchísimo la calidad, aunque de manera formal la cobertura se manteniese la misma. La reforma respaldó el poder empresarial de cambiar libremente ciertas condiciones de trabajo, sin previa necesidad de acuerdos sindicales, en un escenario de debilitación de la fuerza de los sindicatos, sustraídos de recursos financieros incluso debido a la eliminación de las cotizaciones obligatorias, sin que hayan sido permitidas las cotizaciones aprobadas en asambleas obreras, restando solo el pago de mensualidades espontâneas de socios de las entidades sindicales, que son de una cantidad muy menor. En paralelo, ha sido tremendamente dificultado y hasta mismo bloqueado el acceso a la justicia del trabajo, herramienta esencial en nuestro sistema para que los trabajadores efectivamente disfruten del goce de los derechos prometidos legalmente. Es un costumbre en Brasil que muchos derechos legalmente previstos no sean pagos durante la relación laboral, sino después que el trabajador se ha despedido y acude a la justicia laboral, que es un factor muy importante en nuestro país. Aquí está la ministra Katia Arruda, que va a sumar aquí a la mesa en la tarde y puede decir muy mejor que yo. En los años del gobierno de extrema derecha, bajo la presidencia de Bolsonaro, las dificultades se han profundizado, claro, sobre todo con los efectos de la ley de la libertad económica,
y de la revocación de inúmeras normas administrativas de reglamentación de la inspección del trabajo. Por ejemplo, aun cuando el adviento de la pandemia haya interrumpido la carrera para liquidar lo que restaba de legislación laboral minimamente equilibrada en nuestro país. Ahora, en 2023, después de las elecciones que han devuelto la presidencia a Lula, se movilizan las esperanzas de reconstitución de una agenda social que venga a replantear el tema del trabajo bajo rasgos democráticos y civilizados. Nuestro reto es recuperar los esfuerzos hacia un sistema normativo que pueda reinstituir el diálogo equilibrado entre los actores del proceso productivo. Reemplazar la política de valorización del salario mínimo, que ha sido intencionalmente destrozada en los últimos 6 años. Rescatar los requisitos a una libre y eficaz actuación sindical en defensa de los derechos e intereses obreros. Reorganizar la estructura legal de los contratos individuales y colectivos y desobstruir las vías de acceso a la justicia laboral, que es incluso el tema de investigación de Monia aquí en Sevilla. Ha sido el tema de investigación de Monia, que ahora sigue con otra investigación. Muy bien. Todo eso a garantizar amplos contingentes de trabajadores de Brasil la capacidad de obtener concretamente los bienes a ellos negados por empleadores que deliberadamente incumplen las leyes protectoras de derechos laborales. Ya me encamino para el final. Y digo, así que la experiencia de la reforma española de 2021 nos interesa muchísimo. Por eso se hace nítida la importancia del presente seminario de Derecho Comparado. El método comparativo de estudio de sistemas jurídicos conlleva un juego de aproximaciones y cotejo de modelos normativos, es claro. Se puede dimensionar ventajas y desventajas, errores y aciertos. Es eso que buscamos. Se comparan las soluciones elegidas, además de las razones de tales escojas. Y yo me reconduzco a la exposición de motivos de la ley del Real Decreto 32, que ha sido escrita por Joaquín, pienso yo, muy bien escrita y seguro que ha contenido en su contexto muchas de las ideas de estos profesores que aquí están, estoy cierto. Nuestro interés, además, refleja la iniciativa del actual ministro de Trabajo de Brasil, Luiz Marinho, que ha enviado sus aportaciones en un video que será exhibido en la serie de este seminario. La reforma laboral operada en España por el Real Decreto 32, 2021, y por la antecedente ley de los repartidores, la Ley 2, la Real Decreto 12, 2021, todo al contrario de las anteriores reformas laborales españolas, ha presentado objetivos y justificaciones muy distintas de la línea de flexibilización y precariedad que ha definido suas leis predecesoras. No bastara sus contenidos, la reforma de 2021 ha rescatado el procedimiento de negociación previa en base al diálogo social, revertiendo una mala experiencia habida en 2012. El diálogo social paciente y criterioso, digo yo, que consumió 7 meses, dio origen a una nueva regulación entre cuyos principales rasgos se extraen la revalorización de los convenios colectivos sobre los acuerdos de empresa, el reemplazo de la ultraactividad normativa de los pactos colectivos y una drástica disminución de las formas precarias y temporales de contratación. En favor de ello, jugaron las nuevas circunstancias producidas por la eclosión de la pandemia.
ao lado do reconhecimento político do fracasso das claves hasta entonces predominantes em los cambios de la legislação laboral de este país. Também a União Europeia parece dar señales de uma compreensão mais aberta a la necessidade de frenar a perda de garantias sociais que resultam de la utilização excessiva de los contratos temporales e da la negociação desequilibrada, que quita a las representações obreras condições de equivalência e las mesas de debate. Em definitiva, a qualidade de los contratos individuales e colectivos ha passado a ser um elemento de preocupação, lo que ha permitido uma inflexão em la tendência normativa del derecho del trabajo, es lo que llama la atenção Amparo quando comenta sobre la questão, el gran desafío doctrinario que tenemos nosotros. Desde Brasil, concluyo, ahora buscamos aprovechar los buenos resultados que se han apurado como producto de dichos cambios en España. El nuevo gobierno estudia seriamente las posibilidades vinculadas a propósitos como el nuevo gobierno brasileño, recuperación del poder de compra del salario mínimo, la reestruturación de la red sindical, la mejora del sistema de negociación colectiva e de regulação do trabalho praticado por repartidores e gente involucrada com plataformas digitais. Temos adelante, portanto, desafio complexo que exige muito diálogo, reconstituição da confiança entre os agentes econômicos e as representações obreras. Confiança bastante afetada por anos de imposição brutal de uma agenda unilateral do empresariado, animada por la disposição de dar prevalência a dogmas de livre mercado sem limites. Para dificultar aún mais as coisas em Brasil, a composição do parlamento brasileiro, como ha apuntado Bailos, ha sido muito empeorada em virtude do avanço político da ultraderecha, aunque Lula haya ganado las presidenciales. Además, estamos todos muito implicados a diário em Brasil com a defesa do Estado de Direito e da democracia, em sua essência, mercê a ataques violentos que se han desplegado contra nossas instituições públicas, incluso com actos de destruição e vandalismo. Sigue muito viva a reação de extremistas, todavia associados e financiados por uns empresários do setor de serviços e do agronegócio. De hecho, se proyecta uma tarefa nada fácil, pero la colaboración expresa en la realización de este seminario nos trae esperanzas y ganas cada vez más intensas de recuperar el derecho del trabajo en nuestro país. Muchas gracias. ¿Pero se ve conmigo con mi cabeza o no? ¿Con mi cabeza veis? ¿Eh? No, mi cabeza no, digo que si se ve con mi cabeza. ¿Cómo está aquí? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Que no se ve nada, claro. Muy abajo, Es que tengo la cabeza grande, ¿eh? O sea, no aguantes esto. Está banana, Jaime. ¿Ahí? Ahora viene. Ya se está encendiendo. Paco, se está encendiendo. Ah, también. Eso, vamos a encender la calefacción. Ah, buena idea. Yo no tengo frío. Yo creo que tenemos algún calefactor. Está lleno de... ¿Está acá?
¿No está acá? Sí, acá. Para nosotros esto es como la Antártida. Devo começar antes de... ¿Tienes frío, desayunará? ¿Ah? ¿Tienes frío? Ahí está. Sí. Ya está azul. Bueno, esto es un proceso lento. Buscar todas las señales. Esto ya está azul. A ver cuando pase a ver. Posso fazer sem também? Não sei. Está cá. Começo sem isso, não tem problema. Né? Posso começar sem isso? Pode começar sem isso. Ok, não tem problema. Farei de... Não, eu vou começando a falar e... Ok? Sim. Buenos dias. Ahora, sí. Ha sido llegar muy funcional. Que os conocéis. No lo sé, tío, porque yo no sé. Buscar todas las señales. Se ha ido Antonio y ha vuelto. Se ha ido Antonio y... Bueno, ahora muy bien. Está así. ¿Se lee? Sí. ¿Está bien? Perfecto. Buenos días. Les agradezco a oportunidade de estar em esta mesa de debate, a amistad e a confiança al invitar-me. A los coordenadores de la mesa, professor Trilho Páraga, Paco, Luiz Pérez, capitão, a los maestros de todos nosotros brasileños, professores Antônio Bailos, Amparo Medina, referências bibliográficas obrigatórias para nosotros. Companheiro Mauro Menezes, pido permiso a ustedes para hablar em português, porque com a transmissão em online, creio que este seminário também está dirigido ao público brasileiro. Tenho um texto já hecho em upload em Net 21 com esta exposição e outro se também hará upload na próxima semana com partes desta exposição. Então, eu gostaria de agradecer-lhes e dizer que a comparação agora hará ustedes, porque eu haré uma exposição sobre a situação brasileira, ok? E é importante algumas advertências metodológicas, perspectivas comparadas, retos para a democracia, o mundo do trabalho, neoliberalismo e conservadorismo autoritário, obstáculos específicos ao exercício dos direitos fundamentais são situações brasileiras. São questões que nosso país vive e vivencia. E obstáculos para o exercício de direitos fundamentais dos trabalhadores, porque temos uma história de legalidade repressiva, de exclusão de direitos sindicais, do núcleo dos direitos humanos e exclusão de participação. Nós temos dificuldades para a ação sindical, nós temos uma crise democrática, uma busca de recuperação democrática e vivenciamos, em los últimos anos, uma maximização do poder corporativo empresarial, um reforço de uma lógica de sacrifício dos trabalhadores, do medo como constitutivo de uma sociabilidade, de uma sociedade ultraliberal e de uma política de austeridade. Tudo isto que já foi muito bem explicitado aqui na primeira parte da exposição do professor Bailos, se soma a uma questão de extrema informalidade e ilegalidade da situação da sociedade brasileira. É importante dizer que o Brasil hoje ha vuelto al mapa de la hambre,
Se estima que 125 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar, que lo sugiere que el acceso al trabajo precario y la percepción de beneficios sociales no garantizan acesso a uma alimentação. Em Brasil, hoje, 140 milhões de pessoas têm seguridade social pública como fonte de ingressos. 78% de los ancianos têm benefícios públicos assistenciais. O diagnóstico de las condições do mercado laboral brasileiro e latino-americano é importante para dar conta de la sociedade para la qual e desde la qual se projetam perspectivas e expectativas sociais em uma conjuntura de ascenso de governos progressistas e derrotas de propostas ultraconservadoras. A informalidade é tema chave para entender o mercado de trabalho latino-americano. Em 2022, se estima que a taxa de desemprego volvió a níveis prévios à pandemia. Pero, sin embargo, a Organização Internacional de Trabalho señala que a recuperação de emprego se baseou em trabalho informal e precário. O panorama laboral, publicado pela OIT, estabelece que ao menos de cada 2 trabalhadores latino-americanos está ativo em condições informais ou ilegais. Ilegais porque não há reconhecimento de sua laboralidade, o que implica pobreza contínua e condições degradantes. Em Brasil, a informalidade havia alcançado recorde em la série histórica. 38 milhões de brasileiros realizam atividades informais, o que representa 38,9% da população ocupada. Tu compreendes mi castelhano, tentativa de castelhano? Em último trimestre de 2022, a plantilha total se estimou em 108 milhões de pessoas ocupadas, subocupadas e desempregadas, e 5,9 milhões de pessoas estavam, a plantilha total se estimou em 108 milhões de pessoas, dentre ocupadas e desempregadas, e 5,9 milhões de pessoas estão empregadas como trabalhadoras del hogar, domésticas. 13 milhões de pessoas estavam empregadas, pero sem devido reconhecimento de relação laboral, sem reconhecimento de sua carteira firmada, seu vínculo laboral, o que significa crescimento de 9 a 3% ao ano, 1 milhão de pessoas a mais do ano anterior, prévio, sobre a taxa de informalidade. Bem, a redução da informalidade é grande desafio político, econômico e social. Assim, dizendo sobre essa advertência que é muito importante, creio, de la informalidade, retorno ao contexto. O contexto brasileiro é de reformismo permanente, que nós chamamos direito de trabalho de exceção, porque subvertiu todos os princípios generais de proteção. E hoje, o direito de trabalho brasileiro está fundado em direito de trabalho de empresa, do direito empresarial de trabalho. ¿Sí? Em 2017, houve uma reforma laboral ultraliberal. Entre 2019 a 2022, com o bolsonarismo, governo anterior, e a pandemia brasileira de la desproteção. Isto é importante dizer, porque as políticas de direito de emergência sanitária no Brasil não estiveram voltadas a superar os problemas da pandemia, porque havia negacionismo, ¿sí? Então, com o câmbio político de 2023 e o retorno à questão democrática, ao retorno a compromisso constitucional, temos acá
janelas de oportunidade, ventanas de oportunidade, horizontes de sentido para o futuro, para uma reconstrução da democracia e para uma reconstrução do direito de trabalho que efetivamente proteja os trabalhadores e regule o mercado de trabalho, reduzindo a informalidade, reduzindo a ilegalidade e promovendo, esperamos todos, inclusão social. As características agora eu vou falar em português, efetivamente. As características da desestruturação, os antecedentes das reformas laborais permanentes, levaram uma modernidade autoritária ao neoliberalismo, com um desequilíbrio sistêmico do direito do trabalho, a maximização dos poderes do empresário, contrato zero hora, livre negociação, inclusive individual, redução de funções de integração social, ampliação das funções econômicas, desplazamento dos âmbitos normativos, uma privatização do direito do trabalho, uma maximização da livre iniciativa, ampla concorrência, e também um duplo deslocamento do Estado para a norma coletiva, da norma coletiva para a relação individual e a empresa. Então, por isso, falamos em direito do trabalho de exceção, com patologias temporais, com uma jurisprudência de austeridade. Que coisa é esta? Cambios jurisprudenciales que hicieron também uma reforma de austeridade. A institucionalidade da excepcionalidade e da inseguridade social. E também a propagação do medo. O Covid, unilateralismo patronal. Então, para nós, em este momento, para nós, em Brasil, é muito importante a reforma espanhola que vocês estão desenvolvendo. Que coisa penso eu que é muito importante para nós compreendermos de las reformas espanholas, e não hablaré de leyes, pero creo que é um diálogo para nós a partir da perspectiva da reforma laboral de 2021 ou 2022 em Espanha. Primeiro, o impulso reformador de vocês está estrechamente relacionado com ativismo jurídico, laboral político e militante e uma cultura jurídica que conseguiram reapropriações de uma ideia de modernização de direito. Reapropriar uma ideia que modernização de direito de trabalho é proteção dos trabalhadores e reposicionar esta ideia de modernização em um eixo tradicional com perspectivas reformadoras e a erosão das estruturas de ordem de mercado e do domínio de forças que preservam a ordem. Ou seja, vocês, com reformas laborais espanholas de lustro último, se concebem como a recuperação, para mim, do significado político substantivo da expressão semântica reforma. E não os transformismos de antes que eram contra reformas. Sim? Porque reformas são ações encaminadas a transformações progressivas das estruturas sociais e econômicas do capitalismo, como melhoras de condições de vida da classe trabalhadora. Reapropriar-se do conceito capturado pelo neoliberalismo e suas reformas de derrogação e erosão de princípios fundadores do direito de trabalho é muito importante para nós. Pero creio que para mim é importante perceber que há um contexto internacional, um contexto nacional, e dentro desse contexto internacional e desse contexto nacional há ventanas de oportunidade para os campos políticos e jurídicos e para os campos de direito laboral e proteção de todos os trabalhadores. O diálogo social e na negociação coletiva que vocês fizeram é muito importante para nós, pero também é importante compreendermos nós que o diálogo social é uma forma de legitimação das reformas progressistas, muito importante.
pero também é importante dizer que o Real Decreto-Lei, que para nós correspondem em certos modos como medidas provisórias, são forças e formas necessárias para garantizar o diálogo, garantizar o diálogo social. Então, medidas provisórias, Real Decreto-Lei, são garantias para, creio eu, garantias para impulsionar o que se hice em el diálogo social por la negociação prévia. Também, para mim, é importante compreender que a reforma laboral de vocês, para mim, como vejo uma estrangeira, minha mirada é de uma reforma, de um processo de reformas. Há muitas leis, há vários cambios. E estes cambios são, como eu chamo, transversales, em diversas leis e assuntos. Isto também deve ser uma lição para nós, creio. Ontem, agora em português, esta semana, o ministro de Direitos Humanos do Brasil disse que, por exemplo, para ele, se estabelecerá em seu ministério, que não é o Ministério do Trabalho, é o Ministério de Direitos Humanos, uma concertação sobre direitos humanos e empresa. Isso é muito importante. Ou seja, uma concertação nacional e internacional sobre a relação das empresas com direitos humanos, porque há que trazer direitos humanos para as relações privadas. Então, há uma abertura do Ministério do Trabalho para todos os ministérios. Isto é, para mim, também muito importante para impulsionar em Brasil as reformas, creio. E o contexto brasileiro institucional e brasileiro é também importante. A Constituição de 88, isto para mim é uma ventana de oportunidades, ou seja, uma janela de oportunidades. Por quê? Porque a Constituição brasileira de 88 não foi regulamentada ainda em alguns temas fundamentais relacionados ao mundo do trabalho. E isto é uma oportunidade histórica de regulamentar. Nós temos temas que a regra exige a regulamentação, como atividade penosa, participação da gestão de trabalhadores na gestão da empresa. Há uma previsão constitucional, ainda que excepcional, e que não há regulamentação. Há uma questão relacionada à garantia de emprego, pendente de regulamentação. A Constituição estabelece a proteção contra a automação nos termos da lei e, portanto, também abre uma oportunidade de regulamentação, e há também uma ideia de uma proteção. Ou seja, existem temas constitucionais previstos na Constituição brasileira que estão pendentes de regulamentação, o que abre uma janela de oportunidades para reformas progressistas. Por outro lado, há precedentes técnicos também, e houve emendas constitucionais que algumas delas também estão pendentes de regulamentação. Embora a Suprema Corte Brasileira, Supremo Tribunal Federal, tenha feito uma redução dos sentidos das normas constitucionais, fazendo um fechamento dos temas de direito constitucional, um fechamento em uma jurisprudência muito conservadora e ultraliberal sobre questões de direito coletivo, há ainda uma perspectiva de mudança. Para superar a degradação do trabalho, volver aos sentidos originários da Constituição. Em segundo, também compreender as dimensões do direito internacional do trabalho, OIT, e também os direitos humanos, tais como exigidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui eu digo isto por quê? Porque ao lado da negociação que se processará na mesa de diálogo, há um conjunto de políticas de governo de trabalho que devem
ocorrer por diálogo social, mas também que podem ser impulsionadas por estes fóruns, que são a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem algumas decisões que não foram implementadas no Brasil, por um lado, e, por outro lado, algumas convenções da OIT que devem ser ratificadas. E esta ratificação pode levar a mudanças importantes. Então, chamo quais? O Convênio 190 de violência contra a violência no trabalho e o assédio, o Convênio 156 de igualdade de oportunidades de trabalhadores com responsabilidades familiares, o Convênio 177, que estabelecerá e pode estabelecer a igualdade, a isonomia de trabalhadores, pessoas trabalhadoras e domicílios, e, portanto, estabelecer uma melhoria na nossa legislação de teletrabalho, e o Convênio 158, que este é um caso à parte, que eu não tenho tempo de falar sobre aqui. Mas, de toda forma, gostaria de dizer quais são os 6 eixos para a superação da reforma laboral de 2017 a 2022, que eu creio importantes. Ok? O primeiro, reverter o enfoque da atual regulação, orientada à redução dos custos e ao fortalecimento do poder do empregador, para permitir a estruturação de um mercado de trabalho mais inclusivo, com menor rotação de vínculos, assinalando maior efetividade aos direitos. O problema da rotação de vínculos que acá ustedes tienen, nosotros também temos, pero no solo com contratos temporales, porque para nosotros a rotação ocorre porque não temos necessidade de fundamentação da dispensa e há uma liberdade de dispensa. Então, para nosotros, a rotação de los vínculos ocorre por outro fenômeno. Assinalando, então, é necessário assinalar maior efetividade a los direitos existentes e garantir a redução da discriminação sindical, política, racial e de gênero, com a regulamentação da Constituição. Isto é importante porque em Brasil nós temos agora, em las últimas eleições, um fenômeno de acoso político, de acoso eleitoral sobre os trabalhadores, que foi investigado pelo Ministério Público, pela Fiscalia. Sí, entonces para nosotros es muy importante garantizar la oportunidad de los trabajadores ejercerem la ciudadanía en sus lugares de trabajo para que nosotros podremos consolidar este cambio democrático. Peço que avise-me para do tempo, ok? Lo segundo, a revisão das normas de direito do trabalho para abarcar sujeitos atualmente excluídos de seus limites, com inserção precárias, como as pessoas trabalhadoras temporais, terceirizadas, externalizadas, entre nós outros, os jornaleiros, chamamos diaristas, e as trabalhadores intermitentes. Em Brasil, se adotou 0 hora, contrato 0 hora em inglês, algo semelhante, é necessário revogá-lo, creio eu. Terceiro, regular dos temas e problemas que surgem com as transformações produtivas derivadas da digitalização da sociedade, como a proteção de dados, o controle algoritmo, o trabalho à distância, para a redução de los riscos para a saúde e a integridade personal, assim como para formalizar a relação laboral de las pessoas trabalhadoras em las plataformas digitais, em transporte de pessoas ou cargas e de entrega de mercancias. Quarto, reforçar os mecanismos de ação sindical, recuperação das funções sindicais, financiação, adoção de medidas de conflito, restabelecendo a primazia da norma mais favorável para priorizar os convênios por categorias econômicas e setoriais, limitando a precária descentralização promovida por los convênios de empresa, por la limitada eficácia das normas coletivas aplicáveis a categorias diferenciadas e, por o fim,
también de la ultratividad, porque nosotros tenemos el fin de la ultratividad y es necesario resgatar la ultratividad de los convenios como una condición previa para fortalecer la negociación colectiva. Quinto, resgatar los mecanismos de efetividad de proceso laboral. Creo yo que esto es un desafío a más para el gobierno, que depende de los juristas y la cultura jurídica y del Ministerio de la Justicia, y no solo de las mesas que se harán, estoy encerrando, pero esto es muy importante, la efetividad del proceso laboral, haciendo más efectivo, libre, único, resgatando su particularismo, a simplicidad de formas con fortalecimiento de proceso. Y por fin, reformar la externalización y la subcontratación, que reforzan la responsabilidad de las empresas y do Estado, también gobierno, para garantizar la igualdad y los derechos de los trabajadores. Son muchos los desafíos para el futuro, no tengo más tiempo, peço desculpas por mi portunhol, pero creo que com o PowerPoint ustedes compreenderam o mundo. São muitos os cambios que se hacen, pero há muitas manos também e juntos poderemos. Graças a vocês pela experiência espanhola para nós outros. Bueno, si os parece bien y si no, espero que también. Lo que vamos a hacer es hacer el cambio de mesa y cuando terminéis, para respetar vuestro tiempo también, si queréis, podemos hacer un debate acumulado. Perfecto. Y si no, vamos acumulando hacia... Bueno, pues hacemos cambio de mesa sin solución de continuidad.